Esto no es una historia de superación, ni de redención. Es una historia sobre traición, manipulación, y cómo casi me matan sin tocarme. Mi nombre real no importa. Solo sepan que tengo 35 años, 2 hijos pequeños, y un marido que hasta hace poco era mi vida entera. Y tenía una mejor amiga. Se llama Renata. Nos conocimos en la universidad. Estudiamos lo mismo, medicina. Ella abandonó a mitad de carrera. Yo terminé y me especialicé en oncología. Irónico, ¿no? Éramos inseparables. Me acompañó cuando conocí a Leo, mi esposo, cuando tuve a mis hijos, y hasta vivió con nosotros un tiempo mientras se recuperaba de una ruptura. Siempre pensé que era mi hermana del alma. No vi las señales. O no quise verlas. Todo empezó con una tos. Primero fue leve. Luego, una especie de presión en el pecho. Fui al médico, me mandaron placas. No salió nada claro. Renata fue la que me sugirió ir a ver a su amigo radiólogo. Uno que le debía un favor. Accedí. Me hizo una tomografía. Renata me llamó a los 2 días. Su voz temblaba. Nati, tenemos que hablar. Nos vimos en su casa. Me abrazó fuerte. Lloró. Salió algo. Hay una sombra, puede ser un tumor. Está en el pulmón izquierdo. Parece agresivo. Me quedé en shock. No podía ni llorar. ¿Qué? Pero. ¿Estás segura? No quise creértelo. Pero el informe lo confirma. Me mostró un PDF impreso. Diagnóstico médico. Nódulo sospechoso. Recomendación, biopsia urgente. El mundo me giró. Y mi error más grande fue confiar ciegamente. No le digas a nadie todavía, me dijo. Hacelo tranquila. Yo te acompaño en todo. Y así empezó mi descenso al infierno. Renuncié al hospital. Le dije a Leo que necesitaba tiempo y silencio. Él preguntó. No supe cómo decirlo. Me quebré. Renata fue la que se lo dijo. Y lo hizo con una calma, casi práctica. Tiene cáncer, dijo. Es muy probable que sea terminal. Leo lloró. Me abrazó. Renata también lloró. Pero había algo en su mirada, una chispa rara. Las semanas pasaron. Renata se convirtió en mi sombra. Me organizó la dieta, me buscó un oncólogo, de esos conectados, me dio pastillas naturales para mejorar la resistencia, me alejaba de noticias, de redes, de todo. Me hizo dudar de mí misma. Me aisló de mis padres. No necesitan angustiarse más, decía. Es mejor para vos. Y yo, le creía. Estaba débil, asustada. Culpable por dejar a mis hijos. Leo empezó a dormir en el sofá. Decía que era por mi descanso, por mi salud. Pero lo notaba más distante. Y ella más presente. Demasiado presente. Una noche, me desperté para tomar agua. Vi luz en la sala. Fui. Y los vi. Ella sentada al lado de él. Muy cerca. Mano sobre su pierna. Riendo. No dije nada. Volví a la habitación, con el corazón congelado. Algo estaba mal. Muy mal. Los días siguientes al momento sofá me sumieron en una paranoia silenciosa. No era que estuvieran besándose o algo. Pero la energía entre ellos era diferente. Yo los conocía. A los dos. Y ahora, cada vez que Renata llegaba con comida, con mi medicina, con sus ánimos, Leo cambiaba. Se volvía más callado. ¿Culpable? Le pregunté un día, ¿estás bien con todo esto? Me abrazó. Pero fue automático. Como consuelo para una paciente terminal. No como esposo. Claro. Es que, no sé cómo ayudarte. Y Renata sí sabe. Ella entiende más de esto. Ahí fue cuando me hizo clic. ¿Qué carajo sabía Renata más que yo, médica especializada en oncología? Esa noche fingí dormir.
Y escuché cómo abría la puerta de mi habitación muy despacio, y dejaba una taza en mi mesa de noche. Tenía un remedio natural para dormir. No lo toqué. Esperé. Al día siguiente, mientras ella salía con Leo a hacer las compras, fui directo a su bolso. Busqué el informe. El PDF maldito. Y lo encontré. No el impreso. El archivo en su tablet. Ahí estaba, abierto en Word. Con el encabezado del hospital, copiado y pegado. Y el nombre del médico, en Comic Sans. ¿Quién carajo usa Comic Sans para diagnosticar cáncer? Abrí el archivo. Revisé propiedades. Autor, Renata L. Fecha de creación, 2 días antes de la tomografía. El sudor me bajó por la espalda. ¿Era todo falso? Cerré la tablet. Volví a dejar todo igual. Y supe que no podía enfrentarla directamente. Así que hice algo mejor. Instalé una cámara. Una pequeña GoPro vieja que usaba Leo para grabar a los niños. La puse en el estante de libros, con vista a la sala. Y esperé. 2 días después, Leo tuvo que irse por trabajo. Renata se quedó conmigo, como siempre. Esa noche, fingí tomarme el batido, lo tiré en la maceta. Fingí dormir. Le escuché hablar por teléfono, no, aún no se da cuenta. Pero está más apagada, yo te digo que no llega a fin de mes. Risa. Y luego, no, Leo sigue sin sospechar. Cada vez me cuenta más cosas. Ya duerme conmigo cuando ella se duerme. Mis uñas se clavaron en la almohada. Al día siguiente, volví a revisar la cámara. Y ahí estaba. Leo y ella besándose en mi propia cocina. Ella sin blusa. Él, con la culpa escrita en la cara. Pero no se detenía. Lo detesté. A los dos. Pero no lloré. Ni grité. Sonreí. Porque ya no era una paciente terminal. Era una actriz, y estaban a punto de descubrir que el papel principal era mío. Una parte de mí todavía quería pensar que Leo era una víctima más de las manipulaciones de Renata. Pero al ver ese video, esa pasión, esa entrega. No. Él eligió. Y ahora, era mi turno. Empecé por lo más básico, ir al médico. A uno de verdad. Hice una cita privada con una oncóloga de prestigio en la ciudad vecina. No le dije a nadie. Me hice análisis completos, tomografías, biopsias. Todo. Resultados, 0 indicios de cáncer. Estás perfectamente sana. De hecho, tienes un sistema inmune bastante fuerte, me dijo la doctora, extrañada. ¿Por qué pensaste que tenías cáncer? Porque me lo dijeron. Y le mostré el PDF de Renata. La doctora apenas lo leyó y frunció el ceño. Esto es un chiste, ¿verdad? El diagnóstico ni siquiera está bien redactado. Y este número de paciente no existe en nuestra base. Casi me largo a reír. Salí de allí con una copia de mis análisis firmada y sellada, en una carpeta con mi nombre. Y me fui a una cafetería. ¿El plan? Fingir que no sabía nada aún. Esa misma tarde, volví a casa. Renata estaba preparando smoothies verdes. Leo no había llegado del trabajo. Te ves con mejor color. Dijo sonriendo como si me quisiera de verdad. Asentí, fui a yoga. Me lo recomendaste, ¿no? Y ahí. Renata cambió su expresión por una fracción de segundo. Porque no me lo había recomendado. Jamás hablamos de yoga. Era la prueba de que estaba tan metida en su papel, que ni recordaba sus mentiras. ¿Y cómo te fue? Improvisó. Súper bien. Meditamos. Visualicé mi recuperación, mentí con una sonrisa que podría derretir plomo. Creo que estoy mejorando. Ella palideció. Recuerda que el cáncer a veces da mejorías falsas. Es parte del proceso. Y ahí supe algo importante, no podía confrontarla aún. Tenía que hacerla confiarse aún más. Los días siguientes fueron teatrales. Yo era la actriz.
Y ellos mis marionetas. Empecé a grabarlos más seguido. GoPros escondidas, micrófonos en el salón. En una de esas grabaciones, Renata dijo algo que me heló la sangre. ¿Firmó ya los papeles del seguro? Leo, aún no. No quiero presionarla. Se va a dar cuenta. Pero si ya tiene un pie en la tumba. Solo dile que es por los niños. Que es para que estén protegidos cuando ella ya no esté. ¿El seguro? Me fui directo a la caja fuerte donde guardábamos documentos importantes. Revisé. Y ahí estaba, una solicitud de póliza de vida por $500,000. A mi nombre. Con Renata como testigo. Y Leo como beneficiario. Me temblaron las piernas. ¿Estaban esperando que me muera o planeaban ayudar al destino? Entonces tomé una decisión. Esa noche, dejé accidentalmente una de las cámaras prendida, apuntando al estudio. La dejé donde ellos habían tenido una de sus conversaciones privadas. Y me fui a dormir. A las 2 de la mañana desperté con sed. Silencio total. Fui al estudio. La cámara estaba movida. Alguien la había tocado. Pero no la apagaron bien. Revisé el archivo. Lo que vi fue el inicio del fin. Leo, solo, con cara desencajada, llamando por teléfono. No sé cuánto más pueda seguir fingiendo esto. Pausa. Sí, Renata. Me siento mal. Siento que, si ella muere, va a ser nuestra culpa. Pausa. No, no voy a firmar el puto seguro si no me aseguras que esto no se nos va a ir de las manos. Y luego, la frase que me hizo apretar los dientes. Yo sí la amaba. Pero ahora no sé si la amo a ella o a ti. ¿Estás feliz? Y colgó. Me fui directo a la cocina. Abrí la heladera. Saqué una botella de vino. Y brindé sola. Brindé por la guerra que estaba por comenzar. Desde que supe que habían intentado meterme una póliza de vida a traición, ya no sentía miedo. Solo un fuego frío, calculador. No me iban a matar. Iba a matarlos yo, socialmente. Legalmente. Y con la precisión de un bisturí, empecé con algo pequeño, crear una cuenta de correo falsa. Nombre, Verónica et Marín. Profesión, periodista de investigación. Redacté un correo con el siguiente asunto. Solicitud de entrevista sobre aseguradoras fraudulentas en casos de enfermedades terminales. Y se lo envié a Renata. Desde una cafetería. Red privada. IP irreconocible. El cuerpo del correo detallaba lo siguiente, muy formal todo. Claro, habíamos recibido denuncias anónimas sobre manipulaciones médicas y asesorías ilegales en seguros de vida. Que una tal Renata R. Cocholística, había firmado como testigo en varios documentos sospechosos. Que estaríamos encantados de contar con su versión antes de hacer pública la investigación. Y finalicé con una línea sutil pero efectiva. Los testimonios apuntan a que usted indujo un diagnóstico falso de cáncer a una paciente para justificar una póliza de vida. ¿Desea dar su versión antes de la publicación? Lo envié. Esperé. No pasaron ni 10 minutos cuando recibí respuesta. No sé de qué me hablas, ¿quién eres? Esto es difamación. Boom. La desesperación olía a pánico. Y eso era solo el primer golpe. Mientras tanto, Leo seguía jugando al esposo perfecto. Pero ya no me tragaba nada. Cuando volví a casa esa noche, me recibió con una cena que supuestamente había cocinado él. Te ves más fuerte. Me alegra, me dijo, sirviendo vino. Le sonreí. Gracias. Estoy luchando. Pero tengo que contarte algo. ¿Qué? El médico me dijo que hay una oportunidad. Que si reacciono bien, quizá pueda revertirse. Leo se quedó en shock. ¿Qué? ¿Cómo que revertirse? Lo pillé. No sabía qué decir. Porque en su guión, yo tenía que estar muriéndome. ¿No te alegra? Pregunté con una sonrisa ambigua. ¿No era eso lo que querías? Claro que sí, pero, es que me sorprende. Pensé que el cáncer ya estaba avanzado. Y lo dejé ahí.
Quería verlo retorcerse. Al día siguiente, llamé al banco. Averigüé si Leo había hecho algún movimiento reciente con la cuenta conjunta. Y sí. Retiró $12,000 la semana pasada. En efectivo. Le pregunté en la cena, ¿hiciste un retiro grande esta semana? Él se atragantó con la pasta. Sí. Es que, le presté a un amigo. Ya sabes, cosas de trabajo. ¿Un préstamo? ¿A qué amigo? Silencio. Lo dejé pasar. Pero tomé nota mental. Estaban preparándose para huir, o al menos, para vivir sin mí. El verdadero bombazo llegó el viernes. Renata no apareció. No avisó. Nada. Leo llegó por la tarde, con cara de perro apaleado. ¿Has visto a Renata? ¿Por qué habría de verla? Él tragó saliva. Me escribió. Dijo que estaba en problemas. Que alguien le estaba amenazando con una investigación, ¿y? ¿Y qué mejor desaparecía por unos días? Me hice la confundida. ¿Tú sabías que firmó una solicitud de seguro conmigo como testigo? Leo palideció. ¿Cómo sabes eso? Oh, me puse a ordenar los papeles. Ya sabes, cosas de enfermos terminales. Él sudaba, y entonces solté otra bomba. ¿Sabías que el seguro no se activa si hay pruebas de fraude? Él intentó reír. Claro que sí. Todo fue legal, amor, yo no firmé ese papel. Y la firma que está ahí, no es mía. Leo enmudeció. ¿Y sabes qué es lo más gracioso, Leo? Me levanté de la mesa y me acerqué a él. Que según el médico, yo no tengo cáncer. Lo dije suave. Letal. Silencio. Silencio absoluto. Sus ojos temblaron. ¿Qué dijiste? Que estoy sana. Completamente sana. Pero no se preocupen, tú y tu novia. Seguiré fingiendo un poco más. Y me fui a dormir. Tenía una grabación. Una simple conversación de WhatsApp, pasada a audio y editada con cariño. Nada ilegal, todo público, solo verdades incómodas que iban a oír todos. Pero primero, necesitaba un escenario. ¿Dónde mejor que la fiesta anual de la empresa donde trabajaba Leo? La misma donde el pobre hombre con la esposa enferma recibía elogios por su entereza. Hipócritas. Conseguí la invitación sin problema. Fui vestida como una mujer resucitada, vestido rojo, tacones altos, maquillaje perfecto. Toda la oficina murmuró cuando entré. ¿No estaba enferma? ¿No tenía cáncer terminal? Sí, pero ahora también tengo sed de justicia. Me acerqué a Leo, que estaba con un grupo de ejecutivos. Hola, amor. ¿Brindamos? Él parpadeó. Sonrió forzado. ¿Qué haces aquí? Tu secretaria me envió la invitación. Supongo que olvidaste avisarme, ¿no? Lo noté sudando. No por verme, sino por lo que temía que hiciera. Y tenía razón en temer. En un momento clave de la fiesta, justo cuando el director empezó a hablar por el micrófono, me acerqué al DJ. Ya tenía todo coordinado. Le entregué una USB con un solo archivo, reunión de seguros, MP3. Y justo cuando estaban a punto de brindar, sonó. Leo, ¿y estás segura de que eso no puede rastrearse? Renata, tranquilo, firmé todo como testigo. Ella ni leyó el contrato. En unas semanas activamos la póliza. Leo, perfecto. Con ese dinero, podríamos hasta irnos del país. Silencio absoluto en el salón. Luego, caos. Leo se levantó como un resorte, corrió al DJ, gritó que apagaran todo. Pero ya era tarde. La bomba estaba fuera. Me puse de pie y tomé el micrófono. No se preocupen, estoy bien. Nunca estuve enferma. Pero sí fingí durante meses, para ver hasta dónde podía llegar la traición. Y ya vieron, bastante lejos. El director de la empresa me pidió que bajara. Leo fue escoltado fuera. Al día siguiente,
Tenía la renuncia en su correo electrónico. Y el inicio de una investigación por fraude a seguros, gracias a una denuncia anónima. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, recibí un mensaje. De Camila. Mi hermana. La que no me hablaba desde hace años. Necesitamos hablar. No todo es lo que parece con mamá. ¿Mamá? ¿Ahora qué tenía que ver ella? Me citó en una cafetería al día siguiente. Camila llegó con una carpeta. Cara pálida. Temblando. Mamá sabía todo, dijo. ¿Todo qué? Ella ayudó a Renata. Fue quien contactó a la gente del seguro. ¿Qué estás diciendo? Te lo juro, Ana. Encontré los correos. Mamá creía que Leo era mejor opción para tu futuro y que si tú no estabas más, él podía rehacer su vida con alguien más estable. Me sentí mareada. ¿Estás diciendo que mi mamá intentó desaparecerme? No, no directamente. Pero sí sabía del plan. Y no dijo nada. Salseo nivel Dios. Mi propia madre. Conspirando con mi esposo y mi mejor amiga. A esa altura, ya no sabía si reír o vomitar. Regresé a casa. Leo ya no estaba. Se había ido esa misma tarde. ¿A dónde? Nadie sabía. Pero lo supe unos días después, cuando me llegó un sobre. Fotos. De él. Con Renata. En el aeropuerto. Rumbo a Brasil. Y una nota, tenías razón. Eres más lista de lo que pensaba. Pero esto no ha terminado. R. Renata. La muy zorra había firmado con orgullo. Ahora sí. Ya no era solo traición. Era guerra. Y lo que venía, no lo iban a ver venir. Después de la gran revelación pública, ya tenía las pruebas, la atención y una venganza ejecutada en vivo. Pero eso no era suficiente. Yo quería justicia. Legal. Real. Y humillación. Pública. Querían jugar sucio. Pues ahora era mi turno. Lo primero que hice fue hablar con el abogado de mi padre, el mismo que alguna vez intentó convencerme de firmar un poder general a nombre de mi madre. Esta vez, no cometí ese error. Voy a congelar todas las cuentas que Leo y yo teníamos en conjunto, le dije. Y quiero revisar quién tiene acceso a mis datos bancarios. A todo. Él me miró serio. Eso puede tomar unos días. Pero, si tienes pruebas de fraude, tal vez puedas acelerar el proceso. Le mostré la grabación. Y la carpeta que Camila me dio. Esto no solo es intento de fraude. Es conspiración. Y hay familiares involucrados. Su expresión cambió por completo. En menos de 48 horas, mis cuentas estaban bloqueadas para movimientos externos sin firma doble. Leo no podía tocar un peso más. Y el auto que él usaba, que estaba a mi nombre, fue reportado como sustraído indebidamente. Pequeñas victorias. Pero todavía faltaba el plato fuerte. Una noche, revisando mis estados de cuenta digitales, noté algo raro. Había pagos con mi tarjeta que yo no había hecho. Compras online. Transferencias. Reservas de hotel. Todo hecho desde una IP diferente. Y el nombre del contacto de retiro, A. Méndez. Ese no era mi nombre. Pero sí era el nombre de mi exmejor amiga del colegio, Andrea Méndez. La misma que desapareció de mi vida cuando yo tenía 19 años, después de una pelea absurda por un tipo. Le había perdido la pista. Hasta ahora. Hice algunas búsquedas. Y encontré un perfil bajo, casi oculto, en redes sociales, Andrea Méndez. Casada, con un nombre que me heló la sangre, Leonardo Ríos. Mi Leo. Ese malnacido tenía una vida paralela. No solo con Renata. Sino con otra mujer también. Y no cualquier mujer. Sino con mi exmejor amiga. ¿Era posible? Sí. Y lo peor, usaban mis datos para financiar sus escapaditas mientras yo me hacía quimioterapias falsas. Llamé al abogado.
Necesito rastrear movimientos en nombre de Andrea Méndez. ¿Con qué justificación? Intento de suplantación de identidad. Y probablemente lavado de dinero. Él tardó 24 horas. Y cuando me llamó, su voz estaba completamente tensa. Ana, encontramos algo más grande. ¿Qué cosa? No solo están usando tu nombre. Están usando tus documentos. Alguien presentó una firma de compra-venta de uno de tus departamentos, y ya fue transferido. ¿Qué? La venta fue firmada hace 2 semanas. Según el acta, tú estuviste presente. Eso es falso. Lo sé. El notario ya está siendo investigado. Me robaron un departamento. A mi nombre. Con mi firma. Mientras yo supuestamente moría de cáncer. Era un puto circo. Y yo era el blanco favorito de todos. Volví a contactar a Camila. Ella, al principio, se negó a verme. Pero al enterarse del nuevo robo, accedió. Ana, no sé cómo decirte esto, pero mamá también tenía acceso a esos documentos. ¿Otra vez mamá? Sí. Y hace un mes, la vi reunida con Andrea. ¿Qué hacían juntas? No me dejaron acercarme. Pero Andrea llevaba una carpeta. Y mamá, un sobre. ¿Dinero? No lo sé. Pero creo que, mamá no solo quería deshacerse de ti. Quería quedarse con todo. Me costaba respirar. Era como caer por un pozo sin fondo donde cada persona que amaba resultaba estar cavando. Llamé a mi madre. Ella, calmada como siempre, atendió. Hola, hija. ¿Tienes algo que decirme? ¿Sobre qué? Sobre Andrea. Sobre la venta de mi departamento. Sobre los documentos que tú guardabas en tu casa. Hubo un silencio que duró siglos. No sabes cómo funciona el mundo, Ana. ¿Disculpa? Yo solo aseguré que lo que tu padre construyó no terminara en manos de una mujer tan ingenua. Tú dejaste todo en bandeja de plata. Solo firmabas lo que te daban. Yo confiaba en ustedes. Y fue tu mayor error. Colgué. Temblando. Y lista para lo que venía. El siguiente paso, exponer a mi madre. Legalmente. Públicamente. Y con una trampa. Y esa trampa iba a usar su mayor debilidad, su amor por el dinero. Después de la llamada con mi madre, todo se volvió más nítido. Ya no era solo Leo. No era solo Renata. Ni Andrea. Ni siquiera Camila. Era ella. La que me trajo al mundo. La que jugó a enfermarme para cobrar pensión. La que vendió mi casa. Y lo peor, lo hizo creyendo que yo jamás me levantaría del golpe. Que me rendiría. Que me tragaría el cuento del cáncer emocional. Pero no. Ahora me tocaba a mí. Y esta vez, iba a doler. La idea fue simple. Le pedí al abogado que me ayudara a montar una falsa oferta de inversión para un supuesto terreno turístico. Usamos una empresa pantalla que ya estaba inactiva, de un viejo cliente de él. Todo legal. Todo tentador. Le mandamos a mi madre una propuesta exclusiva para inversionistas. Terreno en Tulum. Zona premium. Inversión mínima, $100,000. Mi madre cayó más rápido de lo que pensé. No preguntó de dónde venía el contacto. No consultó con nadie. En menos de 3 días, firmó los papeles, y transfirió el dinero. A una cuenta controlada por mí. Lo mejor, lo hizo desde el mismo dispositivo que usó para firmar la venta fraudulenta de mi departamento. Tenía todo grabado. Y notariado. Y la cita para su caída final ya estaba agendada. Ese día, fingí invitarla a una cena de reconciliación. Elegí un restaurante lujoso, lleno de cámaras y con varios testigos. Mi abogado, sentado en una mesa detrás. Una fiscal, en otra. Cuando mi madre llegó, lo hizo arreglada, feliz, como si nada de todo lo que había hecho fuese grave. ¿Qué es esta celebración, hija? Un cierre de ciclo. ¿Y por qué tan elegante? Porque hoy se acaba todo. Para siempre.
En ese momento, me levanté y le puse un sobre la mesa. ¿Qué es esto? La escritura falsificada. Las transferencias desde tu cuenta, los contratos de inversión con tu firma. Y la confesión que estás a punto de hacer. ¿Qué? ¿O hablas ahora? ¿O lo haces ante el juez? Tú eliges. Ella me miró en shock. ¿Me estás chantajeando? No, mamá. Te estoy devolviendo el favor. Por los 15 años de pastillas. Por hacerme creer que estaba rota. Por vender mi vida. La fiscal se acercó en ese momento. Señora Grimaldi, está formalmente acusada de fraude, suplantación de identidad y uso indebido de fondos patrimoniales. Mi madre intentó levantarse, pero ya era tarde. La fiscal tenía orden. Y las esposas no tardaron en brillar en sus muñecas. Fue la primera vez que la vi llorar. Pero no fue por remordimiento. Fue porque se dio cuenta de que había perdido. Contra su propia hija. A la que creyó débil toda su vida. Pero eso no fue lo más fuerte del día. Lo que vino después, cambió toda la narrativa. Mientras salía del restaurante, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Con una foto. Andrea. En un hospital. Sujeta a una camilla. Rostro demacrado. Y un mensaje, lo siento, Ana. Yo no sabía que estaba embarazada de él. ¿De quién? Leo. ¿Había un hijo en todo esto? ¿Otro más al que iban a usar como ficha? Cuando vi la foto de Andrea en el hospital, con el mensaje anónimo, me temblaron las manos. El remitente no tenía nombre, pero venía de un número internacional. Y el texto era simple: Andrea intentó quitarse la vida. Dijo que todo comenzó cuando tú descubriste lo del cáncer. El bebé era de Leo. El bebé. Me congelé. Ese pedazo de información era como una granada lanzada directo a mi cara. Pero entonces me surgieron 3 preguntas inmediatas. ¿Andrea sabía que estaba embarazada cuando todo pasó? ¿Leo también lo sabía? ¿El bebé vivió? La respuesta a las 3 preguntas me llegó 12 horas después. Y ninguna fue lo que esperaba. Andrea sobrevivió. Y sí, estaba embarazada. Pero no de Leo. Era de Camila. La ex de Leo. Mi ex mejor amiga. Sí. Así como lo estás leyendo. El hijo era de Camila. Y Andrea había estado teniendo una relación secreta con ella durante más de un año, mientras también se acostaba con Leo. ¿Qué mierda era esto? ¿Una telenovela? ¿Un mal fanfic? ¿O simplemente la vida mostrándome que siempre hay más por descubrir? Cuando la visité en el hospital, lo confirmé todo. Andrea me lo dijo con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía cómo salir. Leo me chantajeaba con los videos. Y Camila me prometía que huiríamos juntas. El bebé lo perdí. Y no por el intento de suicidio. Lo perdí antes. Por estrés. Y por las pastillas que Camila me hizo tomar sin decirme que era abortiva. Yo quedé muda. ¿Por qué me mandaste la foto? No fui yo. Fue Camila. Ella quería que tú creyeras que era de Leo. Que me odiaras. Ella siempre lo planeó todo, Ana. Desde que terminaste tu amistad con ella. Desde que Leo se fijó en ti, y aquí fue donde todo el castillo de naipes se derrumbó. Camila había estado detrás desde el principio. Fue ella quien convenció a Leo de acercarse a mí cuando nos reencontramos años después. Fue ella quien filtró mi diagnóstico falso a recursos humanos en mi antiguo trabajo. Fue ella quien le mandó a Renata el audio editado que desató mi divorcio. Todo. Cada bomba. Cada paso en falso. Fue orquestado por una mujer que alguna vez fue mi mejor amiga. ¿Y qué ganaba con todo esto? El testamento. Mi padre biológico, que nunca conocí, había dejado un fondo millonario a nombre de su única hija legítima. Mi madre nunca me lo dijo. Pero Camila sí lo descubrió. Y manipuló a todos para alejarme emocional y legalmente de mi propio derecho. Ahora venía mi siguiente venganza. La final.
Ya tenía la evidencia del fraude de mi madre. Leo estaba arruinado legal y públicamente. Andrea, destrozada. Pero Camila. Ella todavía caminaba libre. Ella se movía entre influencias, abogados, amistades poderosas. Ella jugaba ajedrez mientras el resto creía que estábamos en damas chinas. Y yo necesitaba una jugada que no esperara. Así que fingí desaparecer. Cerré mis redes. Cambié mi número. Le dije a Andrea que me iba del país. Y al mismo tiempo, contraté a un investigador privado para seguir a Camila día y noche. No tardó en descubrir lo que yo sospechaba. Camila usaba una identidad falsa. Se hacía llamar Valeria Prado en sus negocios inmobiliarios. Estaba usando empresas offshore para lavar dinero. Y tenía propiedades compradas a nombre de Andrea, sin que ella lo supiera. Perfecto. Tenía los papeles. Las pruebas. Las conexiones. Solo me faltaba una última pieza. Un testimonio. Uno que no vi venir. Porque al día siguiente, recibí un sobre amarillo en mi buzón. Sin remitente. Adentro, solo una nota escrita a mano. Querida Ana, si quieres saber cómo empezó todo, deberías revisar la videollamada que Camila hizo con tu madre 2 semanas antes de fingir tu diagnóstico. Está en la nube. Y también está el nombre del doctor que firmó el papel. Una amiga que vio todo y se hartó. Con el sobre en la mano, sentí que se me aceleraba el corazón. ¿Quién era esa amiga que decidió poner fin a todo? ¿Y por qué justo ahora? No tuve que buscar mucho. En el sobre había instrucciones claras para entrar a una carpeta privada en la nube. Y en esa carpeta, una videollamada grabada. Era Camila y mi madre. 2 víboras en su salsa, planeando todo con la frialdad de quien está a punto de cobrar millones y destruir vidas. Escuché cada palabra. Con Ana afuera, el testamento será nuestro, ¿cierto? Decía Camila con sonrisa torcida. Sí, respondía mi madre, Leo se encargará del resto. Y el falso diagnóstico es la guinda. ¿Y el doctor, seguro que firma? El doctor está comprado. 150.000 en efectivo. Firmará lo que queramos. Entonces apareció un tercer personaje, una sombra apenas visible detrás de Camila. Un hombre con bata blanca. El doctor. El que me firmó ese diagnóstico falso, era un corrupto. El mismo que hacía meses había perdido su licencia, pero que seguía operando en un consultorio ilegal. El mismo que ponía precio a diagnósticos, recetas y vidas arruinadas. No pude evitar sentir asco y rabia a la vez. Y entonces recordé el detalle que nunca había comentado. El mismo doctor había atendido a Andrea el año anterior, justo antes de que comenzara todo este infierno. ¿Lo había planeado todo Camila desde antes? ¿Había comprado a todos? ¿Había sido una conspiración desde el principio? Decidí que era hora de actuar. Llamé a la fiscal y le entregué toda la información. La videollamada. El testimonio anónimo. Los movimientos bancarios. Las empresas offshore. Mientras tanto, puse en marcha un plan paralelo. Contacté a Leo, que aunque había sido una mierda conmigo, ahora estaba igual de harto de Camila y sus traiciones. Le propuse un trato. Si colaboraba con la fiscalía y delataba todo lo que sabía de Camila, le ayudaría a recuperar la custodia parcial de su hijo, el de Andrea y Camila. No fue fácil. Leo dudó. Pero cuando le mostré la videollamada, no tuvo escapatoria. Pero el verdadero golpe final lo di yo. Con la ayuda del abogado y la fiscal, armé una denuncia formal contra el doctor, mi madre y Camila por falsificación de documentos. Fraude. Suplantación de identidad. Conspiración para destruirme emocional y legalmente. Maltrato psicológico. En la audiencia, mientras todo se ventilaba, mi madre intentó defenderse con mentiras y lágrimas falsas. Camila trató de manipular a la prensa con su historia de víctima. Pero nada funcionó. Los videos, las transferencias bancarias, la videollamada y las confesiones fueron la prueba irrefutable. Finalmente, el juez falló a mi favor. Mi madre fue condenada a prisión por fraude.
Camila perdió todo su poder y quedó bajo investigación por lavado de dinero y maltrato a Andrea. El doctor corrupto fue inhabilitado definitivamente. Y Leo, sorprendentemente, empezó a tomar responsabilidad como padre. Mientras salía del tribunal, respiré hondo y por primera vez en 15 años, sentí que podía dejar atrás ese infierno. Mi vida empezaba a ser mía otra vez. Y aunque el dolor y las heridas tardarán en sanar, ahora sé que nunca más permitiré que alguien me haga sentir pequeña. Pero ojo, porque la historia no termina aquí. Porque hay gente que aún no sabe que el verdadero poder está en las sombras. Después de la sentencia y de ver a mi madre y a Camila caer en sus propias trampas, pensé que finalmente podría respirar tranquila. Pero la verdad es que el daño había sido más profundo de lo que imaginaba. Poco después de la audiencia, empezaron a llegarme mensajes anónimos. Fotos. Videos. Documentos. Mensajes que decían cosas como, esto no termina aquí. No sabes todo lo que tu madre ocultaba. Camila no está sola. Y ahí empezó la paranoia real. Descubrí que mi madre había movido hilos durante años para controlar mucho más que solo a mí y a mi familia. Tenía aliados en el sistema judicial, políticos y hasta en la prensa. Su red de corrupción era enorme, mucho más grande que la que habíamos destapado. Camila, por otro lado, no solo quería a mi esposo. Ella estaba metida en un negocio oscuro de lavado de dinero y chantajes que involucraba a gente muy peligrosa. Cuando se supo que estaba involucrada con el juez que había manipulado varios casos, incluido el mío, se armó un escándalo nacional. Periodistas, policías y fiscales empezaron a investigar, y muchos desaparecieron de repente. Era como si pisáramos un nido de víboras, pero lo peor vino cuando me di cuenta de que Leo, el padre de mi hijo, también había estado más involucrado de lo que yo pensaba. No solo sabía de todo y se hizo el desentendido, sino que había ayudado a encubrir a Camila por miedo a perderlo todo. Sentí que el mundo se me caía encima otra vez. ¿Quién podía confiar en alguien después de esto? ¿Quién quería verme destruida y estaba dispuesto a jugar sucio para lograrlo? Decidí que si quería sobrevivir a esta guerra tenía que jugar con las mismas reglas. Empecé a juntar pruebas contra todos, a hacer alianzas inesperadas con quienes también querían limpiar la corrupción y la mentira. Y en el proceso, descubrí algo que me heló la sangre. Mi madre había dejado un último mensaje oculto en sus pertenencias, una especie de testamento secreto con documentos que revelaban los verdaderos nombres detrás de la red criminal. Ese fue el golpe maestro. Con toda esa información, entregué todo a las autoridades federales. Esta vez, nadie pudo hacer nada para tapar la verdad. Camila fue arrestada y enfrentó cargos por múltiples delitos graves, no solo por su intento de robarme la vida y el amor de mi esposo. Mi madre, en prisión, quedó incomunicada y sin posibilidad de maniobra. Leo perdió toda credibilidad y terminó peleado con todos, incluso con su propio hijo. Al final, después de tanta traición, dolor y lucha, pude recuperar algo que creía perdido, la paz conmigo misma y con mi hijo. La vida no era perfecta, pero ahora estaba en mis manos. Aprendí que a veces hay que fingir no saber, esperar el momento exacto, y cuando llegue, vengarse con inteligencia y sin dejar cabos sueltos. Y sí, el verdadero poder está en las sombras. Pero también está en quienes tienen el valor de enfrentarlo. A veces, la línea entre víctima y verdugo es mucho más delgada de lo que parece.